Bueno, cambios químicos, dice, son los cambios que provocan una alteración en la composición de la sustancia, la cual pierde su estado inicial dejando de ser la sustancia que era para dar paso a uno o más nuevos compuestos. Son irreversibles, es decir, no se puede regresar al estado inicial. O bueno, sí se podría, pero el proceso sería muy complicado y no tendría caso regresar al estado inicial. Por ejemplo, este disolver el azúcar en el café. Eso es un cambio químico porque el azúcar se disuelve en el café y es un proceso irreversible. Es decir, sí se le puede sacar el azúcar al café, es decir, regresarlo al estado inicial, pero el proceso sería muy costoso y pues no tendría caso regresar el azúcar que se le puso, quitarle el azúcar que se le había puesto, no tiene caso. Entonces por eso son irreversibles. O también algo que sí es irreversible, por ejemplo, es quemar una cerilla, un cerillo. Eso es algo irreversible. O cocer la carne. Eso también es un cambio químico. Ya se cose cuando está cruda y se cose, ya es un cambio químico. Y ya no se puede regresar al estado inicial. Ya las moléculas todas cambiaron para dar paso a una sustancia nueva. Bueno, copien esto de cambios químicos. Me avisan cuando ya terminen de copiar. Lo de cambio químico, o copien lo de cambio químico. Ya, profe. Bueno, gracias. Ahora vamos a ver cambios nucleares. Dice, ocurren cuando los cambios se dan en la estructura interna de los átomos. Bueno, ahorita vamos a ver qué son los átomos. Dando lugar a nuevos elementos. Se desprende energía, además de partículas radioactivas. Bueno, sí es la energía nuclear. Se libera una gran cantidad de energía en las reacciones nucleares. Por eso, bueno, sí es la llamada bomba atómica. Sí se libera gran cantidad de energía. O también si se controla esa energía se puede producir electricidad. Electricidad a muy bajo costo si se llega a producir bien. Entonces es lo que muchos países ya están implementando. Energía eléctrica a base de energía nuclear. Porque si se llega a hacer bien, el costo de la electricidad llega a ser muy barato.
Cuando terminen de copiar cambios nucleares me dicen. Sí, o también otro ejemplo es los rayos X. También sí se desprenden partículas radioactivas. Y también se ocupa así para las radiografías. Bueno, ya copiaron. ¿Ya? ¿O no? ¿Allá? Bueno. Pues es que no escuché casi. Bueno, entonces vamos a ver. Bueno, entonces ahora vamos a ver, ahora sí, qué es el átomo. Pongan como título átomo. Aquí está. Bueno, entonces ahora vamos a ver el átomo. Dice el átomo. Bueno, primero su nombre, ¿de dónde viene? Viene del griego atomis, que significa sin división. Es decir, los griegos teorizaron el átomo como aquella partícula que ya no se podía dividir. Es decir, ellos teorizaron de que si se dividía un objeto a la mitad, se partía a la mitad y después a la mitad, luego otra vez a la mitad y así sucesivamente, dijeron, va a llegar un momento en el que ese objeto ya no se va a poder dividir a la mitad. Y a esa partícula, a esa parte le llamaron átomo o atomis, que significa sin división. Así lo teorizaron, ir partiendo un objeto a la mitad hasta llegar al punto en que ya no se pudiera dividir. Bueno, a ver, copien. Oiga, profe. Sí, diga. Una pregunta. Sí. ¿Sí subió el video de sacar un perímetro de un triángulo en un plano cartesiano? Ah, sí, ya, sí, lo subo hoy o mañana, sí, gracias que me recordó. Sí. Ok, gracias, profe. Bueno, ¿ya copiaron? Bueno, entonces, vamos a ver. ¿No? Bueno, entonces... Ya, profe, gracias. No, entonces... Entonces ahora vamos a ver la estructura del átomo. Vamos a ver. Voy a sacar la guía. Ahí está explicado. Aquí está. Aquí está. Entonces vamos a ver la estructura del átomo o los componentes del átomo. Un átomo tiene tres componentes. El protón, dice, es la partícula elemental con carga eléctrica positiva y se encuentra en el núcleo. Ese es el protón, es una partícula que tiene carga positiva y se encuentra en el núcleo, es decir, en el centro del átomo. Es como una estructura del átomo, una configuración. Y en el centro se le llama el núcleo.
y ahí se encuentra el protón. Núcleo significa en latín corazón de la manzana. Entonces, sí, es como en el centro, es como el corazón del átomo. Entonces, copien, ¿qué es el protón? Me dicen cuando ya termine de copiar. Ahora el electrón, dice, es la partícula elemental con carga eléctrica negativa y se encuentra girando en órbitas. Entonces estos son los electrones. Se encuentran girando alrededor del núcleo. Es como un mini sistema solar. Y y los electrones tienen carga negativa. Tienen la misma carga que el protón, tienen la misma carga. Pero efectivamente aquí, como se ve bien, son más chiquitos. Son más chiquitos que el protón, pero tienen la misma carga. Y el neutrón finalmente, dice, es la partícula elemental eléctricamente neutra, con una masa ligeramente superior a la del protón, y se encuentra también en el centro del átomo. Bueno, a ver, si quieren ir en ese dibujo, le agregan otra partícula que va a ser el protón. Es decir, pongan allí que diga el neutrón. Es decir, aquí irían está el protón, que tiene carga positiva, y también está el neutrón, que no tiene carga. Y alrededor está girando el electrón. Así, de esta manera. Entonces agréguenle a ese dibujo una otra bolita, que esa sería el neutrón. Y no tiene carga, por eso es que aquí se pone así solito, no tiene carga. A ver, cópienle. Ya, profe. Bueno, gracias. Entonces, ahora vamos a ver la tabla periódica. Pongan como subtítulo tabla periódica. De los elementos químicos. Entonces pónganle que en ella se encuentran clasificados todos los elementos de la naturaleza. ¿Viene?
Bueno, ¿ya copiaron? ¿Ya? Ya, profe. Bueno, Ya, profe. bueno, gracias. Bueno, entonces vamos a ver. La tabla periódica, este es un ejemplo. Este es un poquito más actualizada. Igual la de la guía sirve. Bueno, entonces ahí está. Esta es la tabla periódica de los elementos. A veces se les dice de los elementos químicos. Bueno, entonces aquí están todos los elementos de la naturaleza. Cualquier material en la naturaleza viene de la combinación o de alguno de estos elementos. Entonces aquí bueno, estos son todos, son hasta ahorita 118 elementos. Y vamos a ver las características de esta tabla periódica. Vamos a ver. Entonces aquí están las características. Al principio, en letras grandes, está el símbolo químico del elemento. Es decir, el símbolo químico es el nombre en latín del elemento. Por ejemplo, hierro, bueno, abreviado. Por ejemplo, hierro en latín se llama ferrum. En latín se le dice ferrum y aquí está abreviado, nada más Fe. Y así con todos. Por ejemplo, aquí el cobre es cubrum y nada más se le pone Cu. Plata es argium, así es argium, por eso, y nada más le ponen Ag. Oro es aurum. Ahí está, es un nombre abreviado en latín. Entonces pónganle, escriban este recuadro, o copien en su libreta este recuadro. Copien estas letras, el símbolo químico, el nombre y el número atómico y la masa atómica, nada más. Ya esto no lo vamos a ver ahorita. Nada más el símbolo químico, el nombre, el número atómico y la masa atómica. Copien, entonces símbolo químico pónganle, es el nombre abreviado en latín del elemento. Bueno, ¿ya copiaron? No, profe. Ya, profe. Bueno. Entonces después está el nombre, pues en español, del elemento. Luego está el número atómico. El número atómico nos dice
cuántos protones tiene en el núcleo y cuántos electrones está orbitando. Por ejemplo, el hidrógeno tiene número atómico 1. Significa que tiene un protón en el núcleo y un electrón orbitándolo. Eso nos dice el número atómico. Entonces este de acá sería la configuración del hidrógeno. Entonces, bueno, ya que vimos los símbolos químicos, entonces nada más le voy a poner H, que es el hidrógeno. Esta sería una representación del hidrógeno, que entonces tiene un protón en el núcleo y un electrón orbitando. Bueno, ahorita lo copian. O por ejemplo, también otro. El siguiente que es el... bueno, aquí abajo, el litio. El litio tiene número atómico 3. Significa que tiene 3 protones en el núcleo y 3 electrones orbitando. Entonces, a ver, esa sería una representación del litio. A ver, vamos a poner. Serían 3 protones en el núcleo. Y también habría 3 neutrones. Bueno, ahí varía el número de neutrones. Varía. Bueno, eso no lo vamos a ver ahorita. Bueno, y tiene 3 electrones orbitando en distintas órbitas. Siempre los electrones están en distintas órbitas. Bueno, aquí estos 2 electrones están en la misma órbita y ya el tercero está en una órbita distinta. Entonces, no vamos a ver ahorita la regla para ver qué electrones están en tal órbita. Sí, ahorita no se va a ver eso. Entonces nada más la representación usual. Entonces copien. Eso es el número atómico. Nos dice cuántos protones hay en el núcleo y cuántos electrones se están orbitando. A ver, copien. Ya, profe. Bueno, gracias. Entonces, entonces, por ejemplo, el hierro, que es 26, número atómico 26, nos indica que tiene 26 protones en el núcleo y 26 electrones orbitándolo. Eso es lo que nos dice, etcétera. Y aquí ya está el número atómico de los demás elementos. Nos dice cuántos electrones están orbitando. Bueno, y sí, y por ejemplo aquí más abajo, los más radiactivos, los que se ocupan en la energía, en la industria nuclear. Por ejemplo, el uranio, se oye mucho de que se ocupa el uranio. Y pues sí, ¿por qué se ocupa para la energía nuclear? Porque tiene número atómico 92. Es decir, 92, ¿qué significa? Que tiene 92 protones en el núcleo y 92 electrones orbitando. Bueno, entonces, por ejemplo, a ver. El hecho de que tenga 92 protones en el núcleo lo hace muy inestable. Es decir, son demasiados protones en el núcleo, son muchos. Y neutrones. También tiene neutrones. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que el núcleo está muy amontonado. Entonces, como está muy amontonado, como tiene muchas partículas, va a ser más fácil desintegrar el núcleo. Va a ser más fácil separar los componentes de este núcleo. Sí, obviamente, imagínense 92 aquí. Y bueno, y 92 electrones orbitando, obviamente, en distintas órbitas. Así sucesivamente. Bueno, así nada más lo voy a dejar. Entonces sí, como está muy amontonado el núcleo, entonces es muy inestable. Entonces es prácticamente ya es probable que al aplicarle una energía ya se separen todos los protones del núcleo, se fraccione, se parta. Y al partirse el núcleo se libera una gran cantidad de energía. Esa es la energía nuclear. Es cuando se separan los protones del núcleo.
En sí esa es la bomba atómica, es cuando estos protones que están en el núcleo se separan. La separación de esos protones libera una energía muy grande, que es pues sí, la energía nuclear, la bomba atómica o etcétera, la energía nuclear. Entonces, porque efectivamente, miren, estos protones, uno sabe que cargas del mismo signo, ¿qué pasa? Se repelen, ¿no? Cargas del mismo signo se repelen. Entonces, si aquí están los protones que tienen cargas del mismo signo, ¿por qué están juntos si cargas del mismo signo se repelen? Bueno, la razón es porque en el núcleo existen unas llamadas fuerzas fuertes. Fuerzas fuertes que mantienen unidos a los protones, a pesar de que tienen carga de signo distinto. Esas fuerzas fuertes, así se les llama. Fuerzas fuertes mantienen unidos a los protones, a pesar de que ambos tienen carga positiva. Bueno, y esas fuerzas fuertes disminuyen muy rápidamente con la distancia. Es decir, la fuerza fuerte entre este protón de acá, con este de acá, por ejemplo, esos dos que uní con el lápiz, su atracción ya se vuelve muy débil. Entonces, como la atracción entre estos protones ya es muy débil, pues ya al hacerles chocar otra partícula, pues ya prácticamente los va a hacer que se separen. Y esa separación es lo que produce la energía nuclear. Es una liberación de energía muy fuerte, muy tremenda. Bueno, entonces por eso es que estos elementos que están al último son los que se utilizan más para la energía nuclear. Y el uranio es el que más se presenta en la naturaleza. Entonces por eso, porque son muy inestables. Mientras mayor número atómico, mayor inestables son. Bueno, ¿dudas hasta acá? Bueno, luego está la masa atómica. La masa atómica nos dice cuántos gramos hay en una mol. Bueno, vamos a definir qué es el mol. Un mol nos dice, sí, cuántas moléculas hay en un cuerpo. Por ejemplo, una mol son 6.023 por 10 a la 23 moléculas. Es decir, eso nos dice en una mol hay 6.023 por 10 a la 23 moléculas. Ahí está, son 23 ceros, ¿no? Hay que mover 23 lugares el punto decimal. Serían como 20 ceros, más bien. Sí, son 20, ponerle 20 ceros a este número. Ahí está, es una cantidad de moléculas muy grande. Y bueno, antes de que copien esto, la masa atómica nos dice cuántas moléculas hay en una cantidad de gramos. Por ejemplo, aquí la masa atómica del hierro es 55.845. Ahí le voy a poner masa. Bueno, aquí a la masa atómica también le llaman masa molar. Entonces se representa con la letra M mayúscula. Y por ejemplo para el hierro, a ver, lo voy a escribir aquí, masa molar o masa atómica, cualquiera de los dos nombres está bien, del hierro. ¿Cuánto es? 55.845. Ahí está. Y esto se mide, ahí no lo dice, pero esto se mide en gramos sobre mol. Ahí está. Este número que está aquí siempre va a estar medido en gramos sobre mol, aunque no lo diga. Aquí dice gramos sobre mol. Es decir, que en 55.845 gramos de hierro hay exactamente una mol. ¿Y una mol cuánto es? 6.023 por 10 a la 23 moléculas. Es decir, que si tenemos 55.845 gramos de hierro, esa cantidad de gramos va a tener exactamente 6.023 por 10 a la 23 moléculas de hierro, de átomos de hierro. Entonces eso nos dice la mol, cuántas moléculas hay en una cantidad de gramos. O bueno, eso es la masa molar, la cantidad de moléculas que hay en una cantidad de gramos. A ver, cópienlo.
Bueno, entonces, y así sucesivamente. Profe. ¿Mande? ¿No? Bueno, entonces cópienlo. Ya. Bueno, gracias. Bueno, y así sucesivamente. Por ejemplo, si vemos al hidrógeno, o bueno, otro elemento, el oxígeno, su masa atómica aquí dice es 15.9994. Es decir, la masa atómica, como dije, a ver, lo voy a poner aquí. Lo voy a poner aquí adelante. Masa atómica no, lo abajo aquí. Es lo mismo que masa molar. Ahí está, es lo mismo, son sinónimos. ¿Y qué nos mide la masa molar? Nos dice cuántas moléculas hay en una cantidad de gramos. Por ejemplo, otro ejemplo, el oxígeno. La masa molar del oxígeno. Dice ahí en la tabla periódica que es 15. Ay no. Que es 15.99. Bueno, 94. Generalmente nada más dos decimales, es mejor ponerlo. 15.99 gramos sobre mol. Es decir, que en 15.99 gramos de oxígeno va a haber exactamente una mol de oxígeno. ¿Qué es una mol? 6.023 por 10 a la 23 moléculas. Es decir, que en 15.99 gramos de oxígeno va a haber exactamente 6.023 por 10 a la 23 moléculas. Bueno, eso es lo que nos mide la masa molar. Va a haber en esta cantidad de gramos 6 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Eso es lo que nos dice. Vamos a ver, cópienle. Ya, profe. Bueno, sí, todos, sí, ya. Bueno. Entonces, bueno, nada más voy a poner la definición formal de elemento. Elemento son sustancias que no se pueden descomponer en otras más simples. Sí, es decir, más bien el elemento es el más simple de todos. Es decir, él no se puede descomponer en otros más. Él es el más simple de todos. Él no se puede, como dice acá, descomponer en otras sustancias. Bueno, aquí le voy a poner en otras sustancias más simples. Es por eso que decía que todos los materiales de la Tierra se forman por los elementos. Es decir, ellos constituyen todos los demás. No se pueden descomponer en otros más simples. A ver, cópienlo. Ya, profe. Bueno. Ahora vamos a poner la definición de compuesto. Un compuesto se forma de la unión de dos o más elementos. Ahí está, eso es el compuesto. Se forma uniendo dos o más elementos. El ejemplo clásico, el agua, se forma del hidrógeno y del oxígeno. Otro ejemplo, el dióxido de carbono, que nos mencionan mucho.
se forma del carbono y del oxígeno. Otro ejemplo, el peróxido de oxígeno, es decir, el agua oxigenada, el que se ocupa para desinfectar heridas. Ahí está, este es el agua oxigenada, H2O2. Entonces noten que solamente por agregar un átomo más de oxígeno cambian completamente las propiedades del elemento. Por ejemplo, el agua es esencial para los seres vivos, es H2O, 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Pero el peróxido de hidrógeno, es decir, el agua oxigenada, que es esta, tiene 2 moléculas de oxígeno. Entonces solamente por agregarle un oxígeno más cambian completamente las propiedades, porque el agua oxigenada solamente se aplica superficialmente. Si se toma es venenoso, mas sin embargo el agua pues se debe tomar, es esencial para los seres vivos, se debe ingerir, pero el agua oxigenada no es esencial, solamente se aplica superficialmente. Entonces sí, cambian las propiedades de los compuestos completamente solamente por agregar una molécula de un elemento más.